Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Mi nombre es Javier, y trabajo como vigilante de seguridad en un edificio que ha visto mejores días. Tiene más de 50 años. Las paredes están llenas de grietas, los pasillos son largos y oscuros, y la mayoría de las oficinas están vacías. El edificio tiene una historia peculiar, de esas que a veces escuchas en los murmullos de los pasillos, como una leyenda urbana. Nadie sabe realmente si es cierto, pero todos sabemos que algo no está bien. Es el tipo de trabajo que te deja solo con tus pensamientos, escuchando el crujir de las estructuras y viendo cómo las sombras se estiran a medida que las luces parpadean. Al principio, es fácil ignorar esos pequeños detalles, hasta que un día, algo te hace dudar. Algo te dice que no estás tan solo como crees. Esa noche era como cualquier otra. La lluvia golpeaba las ventanas, el viento aullaba y el edificio parecía más silencioso que nunca. Era el tercer turno de la noche, la hora más muerta, cuando todo parece estar en un limbo. La mayoría de las oficinas ya no tienen gente, y el único sonido que se escuchaba era el de mis pasos y el murmullo bajo de las viejas máquinas de aire acondicionado. Mi ronda comenzó como siempre. Recorrí el primer piso asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas, que las luces no parpadearan demasiado. Todo parecía en orden hasta que llegué a la planta baja. La planta baja era especial, no porque hubiera algo particularmente raro, sino porque no estaba en uso. Solo había una recepción vacía, y la mayoría de las habitaciones eran almacenes con cajas y documentos viejos. Nadie se quedaba ahí después de las horas laborales. Nada extraño, ¿verdad? Recuerdo que esa noche, al pasar por la vieja sala de archivos, sentí algo peculiar. No era un sonido o una presencia, sino una sensación. Un escalofrío que recorrió mi espalda, como si alguien estuviera mirando desde la oscuridad. Miré alrededor. No vi nada. La luz parpadeó y por un segundo me sentí observado. Me dije a mí mismo que debía estar cansado. Nada raro, pero entonces algo ocurrió. Al llegar a una de las salas de reuniones escuché un ruido. No era un crujido o el sonido del viento. Era más como una respiración. Pensé que tal vez era el aire acondicionado, pero la sensación de incomodidad seguía creciendo. Decidí investigar. Me acerqué lentamente a la puerta que estaba entreabierta. Mi linterna iluminaba la oscuridad de la sala. Al principio, no vi nada fuera de lo normal, pero algo llamó mi atención. En la esquina de la sala, cerca de la ventana, había una silla, y en la silla, un pequeño objeto brillaba débilmente. Me acerqué con cautela, más por curiosidad que por otro motivo. El objeto era un reloj, uno antiguo. La esfera dorada parecía estar hecha de algún material que no reconocía. No tenía marcas, pero algo en él me decía que no debía tocarlo. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y lo levanté de la mesa. En cuanto lo sostuve en mis manos, una sensación extraña me invadió. No fue solo el peso del reloj, sino algo más, como si el tiempo mismo estuviera presionando contra mi pecho. De repente la luz de la sala titiló y se apagó por completo. Un silencio profundo llenó el aire, y un frío repentino me rodeó. El reloj comenzó a sonar, aunque sus manecillas no se movían. Era un tic-tac sordo, pesado, que resonaba en mi cabeza, y entonces lo escuché. Un susurro. No pude entender lo que decía, pero su tonalidad era baja, como si alguien susurrara justo detrás de mí. Miré rápidamente hacia todos lados, pero no había nadie. Solo la oscuridad. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Al volver mi mirada hacia el reloj, las manecillas comenzaron a moverse, pero no de la forma en que esperaría. Retrocedían, como si el tiempo estuviera deshaciendo cada segundo. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía entender qué estaba pasando. El reloj no podía ser real. Unos pasos lentos me hicieron girar rápidamente, pero no había nadie. No vi nada,
pero el frío que ahora me rodeaba era palpable. Sentí una presión en el aire, como si algo se estuviera acercando, algo invisible. El susurro volvió, y esta vez pude entender una palabra: ayuda. El miedo me invadió. No sabía qué hacer, no entendía qué estaba pasando. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, algo me detuvo. La puerta estaba cerrada, como si alguien hubiera puesto una barrera invisible. La sensación de que estaba atrapado se apoderó de mí. Me giré de nuevo. El reloj en mi mano temblaba, y el tic-tac era ahora ensordecedor. Me acerqué a la ventana para intentar ver algo fuera, algo que me diera una razón para creer que no estaba completamente solo. Pero no vi más que la lluvia golpeando los cristales. Y entonces en la esquina de la habitación vi una sombra. Era una figura borrosa, como si fuera parte de la oscuridad misma. La figura no se movía, pero estaba allí, de pie, observándome. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mi mente me decía que no debía acercarme, que debía correr, pero el miedo me paralizó. El reloj dio un último tic-tac, más fuerte que nunca. El tiempo dejó de tener sentido. Mi mente estaba atrapada en un vaivén entre la realidad y la ilusión. El tic-tac del reloj era lo único que permanecía constante, sonando en mi cabeza, en mi pecho, como si mi propio corazón fuera parte del reloj. La figura en la esquina de la habitación no se movía, pero sentía su presencia con una claridad aterradora. Era como si estuviera esperando, observándome, midiendo mis pensamientos y mis reacciones. Mi respiración se aceleraba. ¿Qué quería de mí? ¿Qué hacía allí? El miedo me envolvía como una capa pesada, y cada vez que intentaba moverme, mi cuerpo parecía responder con lentitud, como si estuviera atrapado en un sueño o, peor aún, en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura permanecía allí en la oscuridad, apenas una sombra inmaterial, pero no podía apartar la vista de ella. No quería mirarla, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. Fue entonces cuando la voz susurró de nuevo, más clara que nunca: estás atrapado en el tiempo. El aire en la sala se espesó aún más, y una corriente fría me recorrió la espalda. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien invisible estuviera empujando contra mí. El reloj, en mis manos, comenzó a latir de nuevo, pero esta vez las manecillas giraban más rápido, descontroladas, mientras el tic-tac se convertía en un rugido, como si el mismo edificio estuviera siendo devorado por el sonido. De repente la figura se movió, no con rapidez, sino con una lentitud inquietante. Empezó a deslizarse hacia mí, sin hacer un solo ruido. Cada paso era como el susurro de las sombras, arrastrando una sensación de desesperación y vacío. El tiempo no perdona, dijo la figura con una voz tan profunda que sentí que resonaba dentro de mis huesos. Mi pulso se aceleró. Intenté retroceder, pero algo me detenía. La puerta. Estaba allí, a unos pocos pasos de mí, pero no podía alcanzarla. Era como si el espacio entre ella y yo se alargara, como si el tiempo mismo hubiera decidido jugar conmigo, estirando la distancia para mantenerme dentro de su dominio. La figura ahora estaba justo frente a mí. No podía verla claramente, pero sabía que me observaba, que estaba esperando que hiciera algo. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué yo? ¿Qué había tocado ese reloj? La respuesta me vino de golpe, como una revelación espantosa. El reloj no era solo un objeto, era un portal que conecta el presente con lo que nunca debió existir. La figura levantó una mano. No era humana, ni tampoco algo que pudiera describir con palabras. Sus dedos eran largos, demasiado largos, y se estiraban hacia mí con una suavidad inquietante. Cuando su mano tocó mi hombro, el frío que emanaba de ella recorrió todo mi cuerpo, como si estuviera siendo drenado de mi propia energía vital. En ese momento supe que lo que estaba ocurriendo no era un accidente, no era una simple alucinación. El reloj comenzó a sonar de nuevo, más fuerte, más urgente. El espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse, como si las paredes y el techo se deshicieran, como si el edificio entero estuviera a punto de desvanecerse.
La figura susurró una última palabra, una palabra que heló mi sangre. Bienvenido. Antes de que pudiera reaccionar, todo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las paredes, las luces, las sombras, todo empezó a retorcerse y girar, como si el mundo entero estuviera colapsando. El reloj en mi mano se había detenido, pero el sonido del tic-tac seguía resonando cada vez más fuerte, hasta que ya no pude soportarlo más. El suelo bajo mis pies se rompió y caí en la oscuridad. Me encontré de nuevo en el pasillo, exactamente donde había comenzado. Pero algo estaba diferente. Las luces parpadeaban de una manera extraña, y el aire estaba más denso, más frío. El reloj que sostenía en mis manos ahora estaba intacto, pero parecía haber absorbido algo de la oscuridad misma. Las sombras en los rincones parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Miré a mi alrededor buscando respuestas, pero no había nadie. El pasillo parecía estar vacío, pero sabía que no lo estaba. Algo más estaba allí, acechando en la oscuridad. Algo que me había seguido, algo que no podía ver, pero sí sentir. La figura apareció de nuevo, esta vez en el final del pasillo. Estaba más cerca, más definida, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me observaba. Su presencia era opresiva, asfixiante. «El tiempo no perdona, Javier», susurró, y su voz llenó mi cabeza. «Te has convertido en parte de esto, de este ciclo». El reloj en mi mano comenzó a latir con fuerza, más fuerte que nunca, y el tic-tac se convirtió en un rugido ensordecedor. Sentí como si el tiempo mismo estuviera apretando sobre mí, envolviéndome, consumiéndome. La figura dio un paso hacia mí, y en ese instante comprendí que no había vuelta atrás. No estaba atrapado en un turno nocturno cualquiera. Estaba atrapado en un ciclo eterno, un ciclo del que no podía escapar. La figura dio un paso más hacia mí. Mis pies no se movían, como si estuvieran clavados al suelo, y la presión en mi pecho aumentaba con cada latido del reloj. El tic-tac resonaba en mis oídos, y por un segundo, creí que mi mente iba a estallar. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero las paredes del pasillo parecían cerrarse, como si el edificio se estuviera apretando sobre mí. La figura estaba tan cerca ahora que podía sentir su presencia a través del aire, como un peso invisible que aplastaba mi pecho. Su rostro seguía siendo una sombra difusa, pero sus ojos, aunque no los veía, los sentía. Estaban fijos en mí, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. «Te has convertido en parte de este ciclo», susurró nuevamente, su voz resonando en cada rincón de mi mente. «No puedes escapar, Javier. El turno nocturno es ahora tu condena». Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada, como si una mano invisible la apretara. Mis piernas finalmente respondieron, pero no hacia la salida. No podía moverme hacia ningún lado. Estaba atrapado, pero no físicamente. Estaba atrapado en el tiempo. Mi mente comenzó a divagar, intentando entender lo que estaba pasando. ¿Era un sueño? ¿Alucinaciones? Pero no, todo se sentía demasiado real. El edificio, el reloj, la figura, todo. El frío que me rodeaba, la oscuridad que me engullía, era todo demasiado palpable. Algo en mi interior me decía que esta no era solo una pesadilla, esto era real. El tic-tac del reloj se aceleró aún más, casi inhumano. En un arranque de desesperación, miré el reloj en mis manos. Sus manecillas giraban tan rápido que parecían desaparecer en la rapidez del movimiento. ¿Por qué el tiempo se movía tan rápido? ¿Qué había hecho al tocar ese reloj? ¿Qué había desatado? De repente el aire se volvió denso, como si todo a mi alrededor estuviera siendo tragado por un agujero negro. La figura comenzó a disolverse, pero no de una forma natural. Se desintegraba lentamente, pero cada pedazo de su sombra caía al suelo, y lo que tocaba se volvía oscuro, vacío. Un vacío que me llamaba, que me invitaba a seguirlo. El reloj dejó de latir, y un silencio abrumador llenó el espacio. No podía oír nada, no podía ver nada, solo la oscuridad. Estaba de pie, en medio de un vacío interminable, sin una sola referencia a lo que era real y lo que no.
Sentía la presión en mi pecho, como si el mundo entero estuviera aplastándome. No había salida, no había camino hacia la luz, solo la oscuridad. Y luego, una voz como un susurro lejano dijo: «No es el tiempo lo que te atrapa, Javier. Es lo que ocurre cuando ya no hay tiempo, cuando todo se detiene». El reloj en mis manos empezó a latir una vez más, pero esta vez el tic-tac no se escuchaba como un sonido. Lo sentía dentro de mí, como un pulso. El tiempo no existía, solo quedaba el ciclo, y yo estaba atrapado en él. En ese momento, entendí la terrible verdad. No estaba atrapado en un turno nocturno. No estaba atrapado en una rutina de trabajo interminable. Estaba atrapado en el tiempo mismo, en un ciclo eterno que se repetía sin fin. Cada vez que pensaba que podría escapar, el ciclo comenzaba de nuevo trayéndome de vuelta a este mismo punto, a esta misma oscuridad, a este mismo reloj. Y en ese lugar solo había una constante: la espera eterna en la que el tiempo se deshace y todo queda atrapado en la misma repetición. Cuando la luz parpadeó una última vez, pude ver algo que no había notado antes. Un detalle pequeño, pero significativo. Las manecillas del reloj ya no se movían. Estaba completamente detenido. El ciclo nunca termina. He trabajado como velador durante más de 10 años, y aunque los turnos nocturnos son solitarios y a menudo aburridos, nunca imaginé que lo que me esperaba aquella noche cambiaría por completo mi percepción de lo que es real. No soy una persona supersticiosa, ni creo en fantasmas ni en presencias extrañas, pero esa noche todo cambió. Era una noche común, fría y lluviosa, y mi turno había comenzado como cualquier otro. Las horas se estiraban lentamente, mientras me sentaba detrás de la mesa del pequeño puesto de seguridad. La empresa donde trabajo se encuentra en las afueras de la ciudad, rodeada por un bosque denso, que siempre ha tenido algo inquietante, pero al que ya me había acostumbrado. Las luces parpadeaban intermitentemente, pero nada fuera de lo normal. Al menos eso pensaba. A las 2:00 a.m., después de una ronda rápida por el edificio, volví a mi puesto. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando el techo y el viento que aullaba a través de las rendijas. El único sonido que me acompañaba era el ruido constante del ventilador en la esquina de la habitación. Me quedé mirando la pantalla de las cámaras de seguridad, algo que hacía por costumbre. Observé cada rincón de las instalaciones. Todo parecía en orden, hasta que un pequeño detalle me llamó la atención. Una de las cámaras, la que mostraba el pasillo que lleva a la sala de reuniones, se desactivó de repente. Esto no era común, pero en ese momento no le di mucha importancia. La tecnología falla, pensé, pero algo me dijo que revisara. Decidí ir a dar una vuelta por el pasillo para asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando caminé por el pasillo oscuro, la sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí. Las sombras parecían moverse, y el crujido de la madera bajo mis pies resonaba de manera extraña en la quietud de la noche. Pero nada en particular me llamó la atención, salvo la sensación de que alguien más estaba allí. No podía explicar por qué, pero la presión en el aire era palpable, como si algo se estuviera ocultando entre las sombras. Al llegar a la sala de reuniones todo parecía tranquilo. No había nadie dentro como era de esperar, sin embargo algo era diferente. Las sillas que normalmente están alineadas estaban desordenadas. No mucho, pero suficiente para que notara que algo no encajaba. Alguien había estado allí. Me acerqué a la mesa, mirando detenidamente cada rincón de la sala. No había signos de un intruso, pero una sensación extraña de ser observado comenzó a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y volví al puesto de seguridad, tratando de sacudirme esa incomodidad inexplicable. No podía dejar de pensar en las sillas desordenadas. Cuando volví a revisar las cámaras, lo que vi me heló la sangre. La cámara del pasillo, que antes había fallado, ahora mostraba algo completamente diferente. Había una figura en el pasillo. La imagen era borrosa y distorsionada, pero podía distinguir la forma de un hombre de pie, mirando hacia la cámara. La luz era débil, pero sus ojos parecían brillar y una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí. Intenté relajarme, diciéndome a mí mismo que podría haber sido un reflejo o una interferencia.
pero el escalofrío que recorrió mi espalda no me permitió ignorarlo. Me levanté rápidamente. Decidí que iba a averiguar qué estaba pasando. Me armé de valor y me dirigí nuevamente hacia ese pasillo. El sonido de mis pasos se amplificaba en la oscuridad y el crujir de la madera parecía más fuerte que nunca. Cuando llegué al final del pasillo, todo estaba en silencio. El lugar estaba vacío. Pero entonces lo escuché. Un susurro, bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero lo suficiente como para que mis oídos pudieran captar el sonido. Giré rápidamente buscando la fuente del sonido, pero no vi a nadie. Solo el eco de mis pensamientos me acompañaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora. Decidí regresar a la oficina, pero antes de dar el primer paso, vi algo que me hizo detenerme por completo. A la distancia, en la penumbra, vi una sombra moverse rápidamente a través de la puerta abierta de la sala de reuniones. No podía ser un reflejo. No podía ser una ilusión. Era una figura humana, un hombre, o al menos eso parecía. Y lo peor de todo es que desapareció tan rápido como había aparecido. La luz de la cámara lo había captado por solo unos segundos, y cuando miré hacia la sala, ya no había nada. Mi mente empezó a correr. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era un ladrón? ¿Alguien jugando conmigo? Pero esa presencia, esa sensación de estar siendo observado, me decía que había algo mucho más oscuro y profundo en todo esto. Tenía miedo, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir investigando, a entender qué era esa presencia que se movía en las sombras. El aire en el pasillo parecía cada vez más denso, y mi respiración se aceleraba con cada paso que daba. El miedo comenzaba a calar hondo en mis huesos, pero la curiosidad, esa necesidad irracional de entender lo que sucedía, me mantenía en marcha. ¿Quién o qué era esa figura que había visto en las cámaras? ¿Y qué había sido esa sombra que se movía en la sala de reuniones? Casi de forma automática, mis pies me llevaron de vuelta a la sala. Estaba tan cerca que podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. La puerta estaba entreabierta. Cuando la empujé suavemente, el sonido del metal al rozar contra el marco me hizo sentir como si estuviera rompiendo el silencio más profundo. Al entrar, la sala estaba oscura, apenas iluminada por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Pero ahora algo era diferente. Las sillas desordenadas, la mesa, todo estaba exactamente igual, pero el ambiente era distinto. Un escalofrío recorrió mi espalda, y una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. Era como si alguien estuviera allí, justo detrás de mí, esperando que me girara. Me quedé quieto, respirando lentamente, observando cada rincón. La sensación de estar siendo observado se hacía más fuerte. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo, pero algo me decía que no era solo una broma o una confusión. No podía explicar la figura en las cámaras ni la sombra que se movía tan rápido. Había algo más grande, algo que no comprendía. Poco a poco, mi vista se acostumbró a la oscuridad, y fue entonces cuando noté un pequeño detalle. La puerta de uno de los armarios en la esquina de la sala estaba entreabierta. No la había visto al principio. La puerta estaba apenas a unos centímetros de distancia de la mesa, como si alguien la hubiera dejado de esa manera. Un susurro bajo y distante salió de su interior, y esa fue la gota que colmó el vaso. No quería abrir esa puerta. No quería saber qué había dentro, pero sabía que no podía irme sin respuestas. Respiré hondo, y con una mano temblorosa, empujé la puerta. Lo que vi adentro me hizo dar un paso atrás con horror. El armario estaba vacío, o al menos eso parecía al principio. Pero al agacharme para mirar en el suelo, vi algo que no tenía explicación. Un trozo de tela rasgada, tan viejo como si hubiera estado ahí durante años, y un par de huellas. No huellas de zapatos, sino huellas desnudas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre el polvo que cubría el piso del armario. Y estaban frescas, como si alguien hubiera pasado allí en las últimas horas. Mi mente comenzó a girar rápidamente. No podía imaginar qué estaba ocurriendo.
¿Quién había estado aquí? ¿Qué quería esa presencia? ¿Por qué no podía encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba viendo? El aire estaba tan pesado que casi me costaba respirar. De repente, la luz del pasillo titiló y todo se sumió en la oscuridad total. El apagón fue tan repentino que ni siquiera pude reaccionar a tiempo. Lo único que escuché fue un murmullo, bajo y arrastrado, que provenía de la misma dirección de la puerta de la sala. Un susurro, como si alguien hablara en voz baja, cerca de mi oído. La sensación de estar atrapado, de ser observado y rodeado por algo que no podía ver, creció intensamente. Sin la luz, la oscuridad era absoluta. Mis manos temblaban al tratar de encender la linterna que llevaba en el bolsillo. Cuando finalmente la luz brilló débilmente, lo primero que vi fue la figura. Estaba justo frente a mí. Era alta, delgada, con una postura rígida que no podía entender. No tenía rasgos faciales que pudiera distinguir, solo una oscuridad profunda en su rostro, como si fuera una sombra tomando forma humana. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, sin saber si debía gritar o huir. «No te vayas», susurró la figura. La voz no era humana, era un susurro bajo, pero tan claro que se grabó en mi mente. No podía moverse, mis piernas no respondían. Solo podía mirarla, impotente, y en ese momento, cuando la figura comenzó a acercarse lentamente, algo hizo clic en mi cabeza. Sabía lo que tenía que hacer. Había algo en su presencia. Algo que me dijo que si no enfrentaba lo que estaba ocurriendo, nunca podría escapar de allí. «¿Qué quieres de mí?», logré decir con la voz temblando. Mis palabras parecieron romper el hechizo que me mantenía quieto. La figura se detuvo. No dijo nada, pero algo en sus ojos, en su mirada vacía, me hizo comprender que no se iría hasta que tuviera lo que buscaba. Apreté los dientes, tomé todo el valor que pude reunir y, con una rapidez que no creí tener, corrí hacia la puerta. Pero antes de llegar, escuché un fuerte golpe en el suelo detrás de mí, seguido por un sonido agudo y casi gutural. Algo estaba cayendo, algo que no era humano. Sin mirar atrás, salí de la sala corriendo hasta llegar a la salida del edificio. El aire fresco me golpeó el rostro y sentí el alivio al estar fuera de esa oscuridad. Pero aunque estaba fuera, algo en mi pecho me decía que aún no había terminado. Algo me perseguía y esa noche me quedaría grabada en mi memoria para siempre. El frío de la madrugada me caló hasta los huesos mientras permanecía en el exterior del edificio, respirando agitado, tratando de entender lo que había sucedido. La figura, esa presencia que había sentido en la oscuridad, sus palabras que parecían resonar en mi mente como un eco constante. No podía sacármela de la cabeza. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que pudiera juntar fuerzas suficientes para regresar al puesto de seguridad. Sabía que debía terminar lo que había comenzado, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que debía irme, que ya no era seguro estar allí. Sin embargo, el deber me arrastraba de nuevo al lugar. ¿Qué había pasado? Porque esa figura había aparecido de repente. No era posible que fuera una simple alucinación. Mi mente lo sabía y mi cuerpo lo sentía. Algo extraño, algo que no entendía, se estaba apoderando de aquel lugar. Al regresar, lo primero que noté fue el silencio absoluto. Demasiado quieto, demasiado callado. Me dirigí de nuevo al interior del edificio, pero cada paso era más pesado que el anterior, como si el aire mismo me oprimiera. Volví a recorrer los pasillos ahora vacíos, pero aún cargados con la energía palpable de algo ajeno, algo que no encajaba con lo que conocía. La luz del pasillo brillaba tenuemente, como si estuviera temerosa de iluminar lo que estaba por venir. Al llegar a la sala de reuniones algo cambió. Las puertas, que antes estaban cerradas, ahora estaban completamente abiertas, como si me estuvieran invitando a entrar. El suelo, que antes había estado tan vacío, estaba cubierto de huellas de pies descalzos profundas en el polvo hacia la mesa. Al acercarme me di cuenta de que ya no estaba solo. La presencia que había sentido antes estaba ahí, esperando. Me giré rápidamente, pero no pude escapar. La figura estaba frente a mí, con sus ojos vacíos, inyectados de una oscuridad sin fin. No se movía, pero su presencia estaba en todas partes. Sentí su respiración, un susurro sordo que se deslizaba por el aire frío. De alguna forma no podía gritar,
Mis piernas no respondían y el miedo me atenazaba el pecho. Estaba atrapado enfrentándome a algo más allá de mi comprensión. Pero entonces sucedió algo extraño. La figura no avanzó, permaneció allí, como si estuviera esperando algo de mí. En ese momento, recordé lo que había dicho antes, cuando apenas la había visto. No te vayas. ¿Era una amenaza o acaso un ruego? Mi mente estaba nublada, pero algo dentro de mí empezó a comprender la naturaleza de lo que estaba pasando. Respiré profundamente y con el poco valor que me quedaba, comencé a hablar en voz baja. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sintiendo como si cada palabra fuera un desafío. La figura no reaccionó de inmediato, pero, a medida que las palabras salían de mi boca, algo comenzó a cambiar en la sala. El aire se hizo más pesado y una presión me aplastaba, como si todo el espacio estuviera comprimido alrededor de mí. De pronto, una sombra se deslizó por la pared y sin previo aviso, sentí una fuerza que me empujaba hacia la mesa. Me caí al suelo, pero la figura permaneció donde estaba, inmóvil. Ya no podía escuchar su respiración. Solo había silencio. Me arrastré hasta la puerta, desesperado por escapar, pero antes de salir, la figura susurró una última vez. Tienes que entender. No puedes irte. Con el sudor empapando mi frente, logré salir finalmente al pasillo, donde el aire frío me dio un respiro, aunque mi cuerpo seguía temblando. ¿Qué había pasado? La figura, las huellas, el susurro. Todo indicaba que algo se había desatado en ese lugar, algo que no podía entender. Lo que sucedió esa noche, lo que vi y lo que sentí, nunca lo podré explicar con palabras. Tal vez no hay una explicación lógica. Tal vez lo que encontré esa noche era una presencia más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, algo que se oculta en los rincones oscuros del mundo, esperando ser descubierto. Pero aún así, me pregunto, ¿por qué a mí? ¿Por qué esa figura decidió aparecer en esa sala? ¿Qué quería de mí? El turno terminó al amanecer, y aunque ya no estaba de servicio, el miedo seguía en mi pecho. Nunca volví a esa sala. Dejé el trabajo esa misma mañana, y aunque mi mente sigue buscando respuestas, mi corazón sabe algo que no puedo ignorar. Esa figura, esa presencia, aún me observa, y me temo que lo que encontré en esa oscuridad no está completamente alejado de mí. Mi nombre es Laura, y llevo viviendo sola en mi apartamento desde que me mudé a la ciudad hace ya 3 años. Al principio, me sentí emocionada por la independencia, por tener mi espacio, mi privacidad. Sin embargo, esa sensación de libertad pronto se fue transformando en algo diferente, algo que no supe identificar al principio, pero que con el tiempo terminó invadiendo cada rincón de mi vida. Recuerdo perfectamente la noche en la que todo comenzó, como si fuera ayer. Era una noche fría, más fría de lo normal para ser primavera. Me encontraba en el sofá, viendo una película, con las luces apagadas y solo la lámpara de la mesa de centro encendida. El viento afuera golpeaba contra las ventanas, y el sonido de la lluvia me resultaba casi relajante. Nada parecía fuera de lugar, hasta que escuché algo que me heló la sangre, un golpeteo. Al principio pensé que era el sonido de la casa asentándose, o quizás un árbol tocando la ventana debido al viento. Pero no, el golpeteo era demasiado rítmico, demasiado constante. Algo no encajaba. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana, pensando que tal vez era la rama de un árbol golpeando el cristal, pero al asomarme no vi nada fuera de lo común. La calle estaba vacía, el silencio solo interrumpido por el sonido lejano de la lluvia. Sin embargo, cuando volví a mi salón, el golpeteo continuaba, más fuerte. Provenía de la puerta de entrada. La piel de mi cuello se erizó. ¿Quién podía estar allí a esta hora? No esperaba visitas, no tenía amigos cercanos en la ciudad, y mucho menos esperaba algún paquete o entrega. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté calmarme. Tal vez era algún vecino,
o alguien confundido. Abrí la puerta con cautela, apenas dejándola entreabierta. No había nadie, solo el aire frío y la oscuridad. Mi respiración era ahora más rápida, pero convencida de que había sido una ilusión, cerré la puerta y regresé a mi lugar en el sofá. Sin embargo, algo cambió en el ambiente. La calma que había disfrutado antes desapareció por completo y una sensación de ansiedad me envolvió, como si algo o alguien estuviera acechando desde las sombras. Pasaron unos minutos y el sonido se detuvo. Me dije a mí misma que simplemente estaba sobrecargando mi mente con cosas innecesarias. Después de todo, había vivido sola durante 3 años sin ningún problema. Aún así, no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Justo cuando volví a sumergirme en la película, sentí que una corriente de aire frío recorría la sala. Algo inusual para un lugar donde todo parecía estar cerrado. Me levanté rápidamente, revisé las ventanas, asegurándome de que estuvieran todas bien cerradas. Pero al hacerlo, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el borde de una de las cortinas había una pequeña huella de algo que no debía estar allí. Algo mojado. El golpeteo regresó, esta vez más fuerte y cercano, como si alguien estuviera tocando la pared que separaba mi salón de la habitación. Mi respiración se volvió entrecortada. ¿Qué estaba pasando? Miré alrededor, pero no había señales claras de que algo estuviera fuera de lugar, salvo esa pequeña huella. Decidí que debía investigar. Apreté el mango de la lámpara como si eso me diera fuerzas. La oscuridad en mi habitación era espesa. Cada paso que daba parecía resonar como un eco, y el sonido del viento que golpeaba la ventana solo aumentaba la sensación de que algo iba a suceder. Abrí la puerta de la habitación con un tirón, casi sin pensarlo, pero lo que vi me dejó paralizada. La cama estaba intacta. No había nada fuera de lo común. Sin embargo, justo frente a ella, en la pared, algo brillaba débilmente a la luz de la lámpara. Me acerqué lentamente. Era un dibujo que no había visto antes. Parecía como si alguien hubiera marcado algo con el dedo sobre la pintura. No era claro, pero definitivamente era nuevo. Me acerqué más. Era un rostro, o más bien, la silueta de un rostro. Una sombra sin ojos, solo una figura distorsionada. Casi como si fuera un reflejo distorsionado de alguien. Alguien que nunca había estado en mi casa. Mis piernas temblaban mientras retrocedía lentamente hacia el pasillo. Mi mente comenzaba a armar fragmentos de ideas y posibles explicaciones, pero no podía encajar ninguna pieza. No podía dejar de pensar en la huella que había visto en las cortinas y en ese dibujo en la pared. Había algo muy extraño en todo esto. De repente un sonido rompió el silencio. El golpeteo de nuevo. Pero esta vez no provenía de la pared ni de la puerta. Venía del pasillo, justo fuera de mi campo de visión. El golpeteo continuaba insidioso, como si alguien estuviera tocando la pared o algo más cercano, el suelo. Podía sentir el temblor bajo mis pies, como si el sonido se estuviera acercando más y más. Mi mente trataba de racionalizarlo, pero algo en mi interior me decía que esto no tenía explicación lógica. No había nadie en mi apartamento. Sabía que estaba sola y sin embargo el sonido no paraba. Tomé aire profundamente, tratando de calmarme. Las luces titilaron por un momento y me asusté aún más. La electricidad había fallado anteriormente, pero no de esa manera. Mi corazón latía desbocado. Y lo único que pude hacer fue avanzar hacia el pasillo con el cuerpo tenso, preparado para cualquier cosa. Cuando llegué a la esquina del pasillo, casi pude escuchar la respiración, o al menos sentí que la había. No era algo físico, no se podía tocar, pero estaba ahí, flotando en el aire. Una presión extraña me oprimía el pecho. De repente el golpeteo se detuvo. El silencio se volvió más denso. Yo estaba parada en medio del pasillo, incapaz de moverme, como si el miedo me hubiera paralizado. Me di cuenta de que el apartamento parecía más grande de lo que realmente era. Más oscuro, más extraño. Un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. ¿Y si no estaba sola? Reí nerviosamente, pensando que todo esto podría ser producto de la soledad. Tal vez estaba empezando a escuchar cosas debido al estrés, al cansancio. Pero, justo cuando me estaba convenciendo de que no había nada, una figura apareció al final del pasillo. No la vi de inmediato, pero sentí su presencia.
Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más espeso, más pesado. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sabía que no era alguien familiar. Me paralicé aún más al darme cuenta de que la figura no se movía. Estaba allí, mirando en mi dirección, pero sin acercarse. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, pero no encontraba respuestas. Mi cuerpo estaba rígido, completamente congelado. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, y el pasillo volvió a ser solo una sombra. Pensé en correr hacia la salida, en escapar de inmediato, pero el miedo me había dejado atrapada en mi lugar. ¿Cómo podía huir si no sabía qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué había visto realmente? ¿Era alguna clase de alucinación? ¿Un sueño del que no podía despertar? Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Cerré los ojos por un momento, intentando recomponerme, tratando de pensar en algo que tuviera sentido. Cuando los volví a abrir, ya no había figura, pero el aire seguía siendo denso, y el ruido de mis propios latidos resonaba con fuerza en mis oídos. El apartamento estaba en silencio, como si nada de lo que había pasado realmente hubiera ocurrido. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre, una risa suave, lejana, pero clara. Era una risa que no pertenecía a mí, ni siquiera a ningún ser humano. Despertó algo en mí, una sensación que había olvidado, algo visceral, instintivo. Sabía que no podía quedarme ahí. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Pero, a pesar de la urgencia de huir, mis piernas no respondían. Me encontraba atrapada entre la oscuridad y el miedo, como si todo me hubiera sumergido en una niebla espesa. De repente, una nueva sensación me invadió. Un tirón en la espalda. No era físico, no podía verlo, pero podía sentirlo claramente. Algo se movía detrás de mí, algo que no podía entender, como si estuviera siendo observada. Algo más estaba en mi casa, y no era algo que yo hubiera invitado. Con la respiración agitada me giré lentamente, pero lo único que vi fue la puerta cerrada, la misma puerta que había estado allí desde el primer momento. Mi mente, completamente confundida, pensó en salir corriendo, pero algo me detuvo. Un susurro apenas audible llegó a mis oídos, un sonido bajo, casi imperceptible, que me hizo girar sobre mis talones con rapidez. No había nadie, pero el aire se había vuelto irrespirable. El silencio volvió a llenar el apartamento, pesado, inquietante. Sentí como el aire frío rozaba mi piel, como si algo invisible me estuviera rodeando. Mi corazón aún latía rápido. Mi respiración se mezclaba con el eco de mis pasos sobre el suelo de madera. Un susurro más, pero esta vez, mucho más claro, venía desde el pasillo. «¡Ayúdame!». La voz murmuró y en ese instante todo mi cuerpo se congeló. Era tan suave, tan quebrada, que me costó entender si realmente lo había escuchado o si mi mente me estaba jugando una broma macabra. Pero entonces volvió a sonar, esta vez con más fuerza, más desesperación. «Ayúdame, por favor». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensarlo, di un paso atrás, tropecé y caí de espaldas. Mis manos se extendieron en busca de algo que me sostuviera, pero solo encontré el frío del suelo. La sensación de estar atrapada, observada, aumentaba con cada segundo. Estaba sola, pero de alguna manera no lo sentía así. Me levanté rápidamente con las piernas temblorosas y mirando de nuevo al pasillo. A pesar de mi mente racional diciéndome que no debía dar crédito a lo que escuchaba, mi instinto me decía lo contrario. No estaba sola. Algo estaba allí, esperando. Con las manos sudorosas y el miedo envolviéndome como un manto, decidí caminar hacia el pasillo. Cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior. El sonido de mis pisadas resonaba, como si el apartamento se hubiera vuelto una enorme caja de resonancia. Los muebles que antes eran conocidos, ahora parecían sombras extrañas, distorsionadas. La luz de la lámpara en el techo titilaba, lanzando destellos fugaces que hacían que las sombras se alargaran. Cuando llegué a la puerta del pasillo me detuve. Ahí, a unos pocos metros, lo vi. No la figura borrosa que había visto antes, sino una figura más definida, más cercana. Estaba de espaldas a mí, inmóvil. Era una mujer,
con el cabello largo y oscuro y un vestido blanco. Estaba tan quieta, tan en silencio, que su presencia me erizó la piel. No supe qué hacer. No podía moverme, no podía hablar. Me sentía como si estuviera atrapada en una burbuja, observando la escena, pero sin poder actuar. La figura no se giraba, no hacía nada. Simplemente permanecía allí, inmóvil, como si esperara que yo me acercara. ¿Qué quieres de mí?, musité, mi voz quebrada, apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que la figura lo escuchara. Un escalofrío recorrió mi columna cuando, de repente, la mujer comenzó a girarse lentamente, muy lentamente. Su rostro, al principio una sombra, empezó a revelar más detalles. Su piel era pálida, más pálida de lo que debería ser. Sus ojos, vacíos y oscuros como la noche misma, me miraban fijamente. No pude apartar la vista de ellos, aunque algo en mi interior me decía que debía hacerlo. La mujer abrió la boca, y aunque no emitió sonido alguno, su voz retumbó en mi cabeza como si hablara directamente en mi mente. Te he estado esperando. El terror me paralizó de nuevo. Mis piernas temblorosas no respondían. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba pasando? Mi respiración se volvió más rápida, pero no podía dejar de mirarla. Ella no se movía, pero cada vez se hacía más real, más cercana. Podía sentir su presencia como si fuera un peso sobre mis hombros. El aire a mi alrededor se volvió más denso, como si cada segundo que pasaba fuera más difícil respirar. La mujer avanzó un paso hacia mí, y algo dentro de mí gritaba que debía huir, pero mis pies seguían pegados al suelo. Era como si no pudiera moverme. ¿Qué quieres?, repetí, mi voz ahora mucho más fuerte, más desesperada. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con la oscuridad misma. En un parpadeo, desapareció por completo. El aire volvió a la normalidad, pero no el miedo. El miedo se quedó. Al darme vuelta vi que la luz del pasillo comenzó a parpadear y una sombra pasó rápidamente por la esquina de la pared. Dudé por un momento, pero algo dentro de mí me empujó a moverme. Salí corriendo hacia la puerta principal del apartamento. El timbre sonó como una campana en mi mente, pero nadie respondió. Mi única opción era escapar. Al abrir la puerta vi que la calle estaba vacía, oscura, como si todo el mundo hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero yo no podía quedarme allí. No podía seguir viviendo con la sensación de que algo me perseguía. Corrí hacia la calle sin mirar atrás, sintiendo cada latido de mi corazón golpearme en el pecho como si fuera a estallar. Mis pies apenas tocaban el suelo, como si la gravedad se hubiera debilitado en ese instante. Sabía que no debía volver al apartamento, pero algo me impulsaba a hacerlo. Un grito en mi interior, más profundo que el miedo, me decía que debía entender lo que había sucedido. Con el paso de los minutos, la calle comenzó a parecer más familiar. Vi las casas, las mismas luces tenues, pero algo no encajaba. El aire estaba demasiado quieto, como si todo a mi alrededor estuviera suspendido en el tiempo. No había sonidos, ningún coche, ningún animal, ni siquiera el viento. Solo el silencio. Me detuve en medio de la calle, mirando a mi alrededor, buscando alguna señal, cualquier cosa que me dijera que era seguro regresar. Entonces, como una sombra cruzando el borde de mi visión, vi la figura. Estaba parada a lo lejos, justo donde había estado antes. La mujer, ahora completamente visible en la luz de la luna, me miraba desde la esquina de la calle. Esta vez no sentí el mismo miedo que antes, sino una necesidad urgente de enfrentarla, como si de alguna manera mi vida dependiera de ello. No sabía qué quería, ni por qué estaba allí, pero algo en mi interior me decía que debía saberlo. Algo me decía que tenía que ir a ese lugar, a ese mismo sitio de donde había escapado hace un momento. Comencé a caminar hacia ella. El sonido de mis pasos resonaba en la quietud de la noche. Mi respiración se mantenía constante, aunque cada músculo en mi cuerpo me gritaba que me detuviera. Pero algo me mantenía en movimiento. Al acercarme, la figura no se movió. Estaba allí, inmóvil, esperándome. Cuando estuve a unos pocos metros, el aire pareció volverse más frío,
más denso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero seguí adelante hasta que estuve justo frente a ella. Ahora podía ver su rostro con claridad. Ya no era solo una sombra, sino una persona, una mujer real, con una mirada vacía que parecía atravesarme. ¿Por qué me sigues?, le pregunté, mi voz temblando pero decidida. ¿Qué quieres de mí? La mujer levantó lentamente la mano y señaló hacia mi apartamento. Su dedo, largo y delgado, se movió con lentitud, como si cada movimiento estuviera impregnado de una pesadez que me oprimía el pecho. Tu alma, susurró, es lo que quiero. Su voz no era humana. Era un susurro frío, roto, como si viniera de algún lugar lejano y oscuro. El terror que sentí al escuchar esas palabras me congeló. Algo en su mirada me decía que no debía seguir, pero la curiosidad, la necesidad de entender qué pasaba, me mantenía allí. Mi alma, repetí casi en un murmullo sin poder creer lo que estaba escuchando. La mujer asintió lentamente. Hace tiempo que te espero, has estado marcada desde hace mucho. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, sin poder contener el miedo que me envolvía. La sensación de que algo se apoderaba de mi ser era insoportable. Mis manos temblaban, mi cuerpo no podía dejar de estremecerse. ¿Por qué?, conseguí preguntar, mi voz apenas un susurro. La mujer no contestó. Solo se acercó, y en ese instante su figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El aire volvió a la normalidad. El miedo desapareció, pero una sensación extraña permaneció en mi pecho, como si un peso invisible se hubiera asentado allí. Me quedé allí en medio de la calle mirando al vacío, preguntándome si lo que había vivido era real. Sabía que no lo había imaginado, no podía haber sido un sueño. Todo era demasiado real, demasiado tangible. Regresé a mi apartamento, aunque el miedo seguía acechando en mi interior. A cada paso, sentía que algo me observaba, que algo me esperaba. Y aunque ahora la luz brillaba de nuevo en mi apartamento, sentía que la oscuridad no se había ido. Solo estaba esperando. A partir de ese momento todo cambió. Ya no podía dormir como antes, ni caminar por la calle sin sentir esa presencia. No sabía qué quería de mí, ni por qué me había elegido. Pero algo en mi interior me decía que, tarde o temprano, volvería a encontrarme con ella. Y cuando eso sucediera, no habría forma de escapar. Mi nombre es Ricardo, y si me preguntas por qué me encuentro tan nervioso cada vez que conduzco por carreteras solitarias, te diré que todo comenzó una noche en la que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Hay algo extraño en esas carreteras desiertas, algo que no se ve a simple vista pero que se siente en lo más profundo de la piel, algo que te observa desde la oscuridad. Era un viernes por la noche cuando tuve que hacer un viaje largo. Tenía que llegar de Guadalajara a una pequeña ciudad en el norte del estado. El trabajo me había mantenido ocupado durante toda la semana, y había dejado todo para el último minuto. Decidí que sería una buena oportunidad para tomar el coche y disfrutar de una conducción nocturna tranquila, sin prisas. Las carreteras de esa zona son amplias, pero casi vacías, sobre todo a esas horas, y pensé que sería un buen escape. Salí alrededor de las 10 de la noche. Durante las primeras 2 horas de camino, todo fue bastante normal. El sonido del motor, el zumbido suave de las llantas sobre el asfalto, la quietud de la noche, todo parecía estar en su lugar. De vez en cuando, veía luces de otros coches a lo lejos, pero muy distantes, como si el mundo se redujera a mí y mi coche, a la carretera infinita y oscura que se extendía ante mí. No había una sola nube en el cielo, y la luna estaba casi llena, lo que me daba la sensación de estar conduciendo bajo una luz artificial. Sin embargo, a medida que me adentraba más en las montañas, la sensación de soledad se intensificaba. Las luces de los pocos coches que encontraba se apagaban de repente, dejando todo a oscuras, como si la carretera misma me estuviera alejando del resto del mundo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Los árboles que bordeaban la carretera parecían estar más cerca de lo normal. Al principio, pensé que era mi imaginación,
pero conforme avanzaba, me di cuenta de que cada vez se acercaban más, creando una especie de túnel oscuro y amenazante. La sensación de claustrofobia me comenzó a invadir. Pasaron unos minutos y de repente vi algo en el borde de la carretera. Era una figura, una sombra, de pie al lado del camino. No podía distinguir bien qué era, pero la figura parecía estar observándome, inmóvil, sin moverse. Aceleré un poco el coche, tratando de no darle demasiada importancia, pero la sombra no desapareció. Al contrario, parecía seguirme, moviéndose de manera errática. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Para calmarme, encendí la radio. Necesitaba distraerme de la sensación extraña que me invadía, pero para mi sorpresa, la radio no funcionaba correctamente. Solo emitía estática, y la frecuencia de las canciones se distorsionaba. Apreté el dial, buscando alguna emisora, pero no había nada. Solo la estática, un sonido bajo y molesto que me hacía sentir aún más incómodo. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente del interior del coche, como si algo estuviera moviéndose. Miré rápidamente hacia los espejos, pero no vi nada. Mi mente comenzó a inventar historias, tratando de darle una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. Pensé que quizá era el viento o algún objeto en el maletero, pero cuando revisé por última vez los espejos, algo me hizo detenerme. Vi, en el reflejo de la ventana, una sombra que cruzaba rápidamente por el camino. No era una persona ni un animal. Era algo que no podía describir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Seguí conduciendo sin saber exactamente hacia dónde me dirigía, pero sentía que ya estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. A cada kilómetro, la sensación de que algo me acechaba crecía. Los árboles parecían más densos y la oscuridad más profunda. Entonces, vi algo aún más extraño. En el horizonte, a lo lejos, había luces parpadeando. Al principio pensé que eran coches, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no eran faros de vehículos. Eran luces rojas, azules, intermitentes, como si una especie de ritual estuviera sucediendo en medio de la carretera. Una vez más, el pánico se apoderó de mí, pero decidí seguir hacia adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Cuando llegué cerca de las luces, me di cuenta de que no había vehículos ni personas. Solo había una especie de fogata, y alrededor de ella, figuras que se movían en círculo. No podía verlos claramente, pero parecía que estaban danzando alrededor del fuego. Algo en sus movimientos era extraño. No parecía humano. El fuego iluminaba de manera errática, proyectando sombras que no tenían sentido, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Podía sentir la presión en mi pecho. Me detuve a unos pocos metros de distancia. No sabía si debía acercarme o irme, pero antes de que pudiera decidir, una figura se separó del grupo y comenzó a caminar hacia mí. Era una mujer, pero no parecía real. Su piel estaba pálida, casi gris, y sus ojos brillaban con una luz amarillenta que no podía apartar de mí. La mujer se acercó lentamente con una sonrisa torcida que no alcanzaba a ser amable. Su boca se abrió y, en un susurro, me dijo: «¿Por qué te has detenido, Ricardo? Sabemos que viniste hasta aquí buscando algo. Buscaste la soledad, pero la soledad no es lo que esperas». El miedo me paralizó. No podía hablar, no podía moverme. Lo único que podía hacer era observar, y sentí como si mi cuerpo ya no me perteneciera, como si estuviera atrapado en esa situación, sin forma de escapar. La mujer continuó acercándose y el círculo de figuras en la fogata comenzó a moverse hacia mí. Los ojos de todos brillaban en la oscuridad, y las sombras danzaban alrededor del fuego, creando figuras grotescas. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Estaba rodeado, y había algo en la carretera, algo que nunca debía haber buscado. De repente, el coche comenzó a vibrar. Al principio fue una pequeña sacudida, pero luego se convirtió en una fuerza imparable,
como si la carretera misma estuviera moviéndose bajo mis llantas. El motor comenzó a fallar, las luces se apagaron, y el coche se detuvo en seco, atrapándome en ese círculo de sombras. Recuerdo que traté de salir del coche, pero las puertas no se abrían. Fue como si algo las hubiera sellado. Estaba atrapado. Miré por la ventana, y vi cómo las figuras se acercaban. No podía gritar, no podía hacer nada. La mujer, ahora justo frente a mí, tocó el cristal, y una risa baja y gutural se escuchó a través del vidrio. «Es tarde, Ricardo», dijo, con una voz que parecía salir de todas partes al mismo tiempo. «Lo que buscas ya está dentro de ti». La oscuridad me envolvió por completo, y fue entonces cuando todo se desvaneció. Lo último que recuerdo es la risa resonando en mi mente, y luego todo se volvió blanco. Cuando desperté estaba en la carretera, solo. Mi coche estaba funcionando de nuevo como si nada hubiera pasado. Las luces del camino brillaban normalmente y la carretera estaba vacía. Pero algo había cambiado. Sabía que nunca podría volver a conducir por esas carreteras solitarias sin sentir que algo me observa, que algo espera que regrese. Nunca volví a hacer ese viaje, pero ahora cada vez que paso por una carretera solitaria, siento el peso de los ojos de las figuras observándome desde la oscuridad. Y sé que no fue un sueño. La carretera me ha marcado, y no importa lo lejos que me vaya, siempre estaré atrapado en su mirada.